Bueno, a continuación vamos a estudiar lo que corresponde a un proyecto de carácter binacional, bipartito, dos partes. Es la Confederación Perú-Boliviana o Confederación Perú-Bolivia. Esta confederación quiere decir, la confederación es una política que por el cual dos estados, dos países se van a integrar, se van a unir. Este proyecto, estimados estudiantes, es un proyecto muy ambicioso que por el cual caudillos soñaban, anhelaron en unir los dos países, Perú y Bolivia. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa cuestión de unir los dos países? ¿A qué se debe este punto? Lo que pasa es que el caso de Perú y Bolivia corresponden a un núcleo, un área geográfica que han compartido a través de la historia. Por ejemplo, la cultura tiahuanaco, lo que es la parte de Bolivia actualmente y la parte del sur del Perú. En la parte de la influencia de la cultura tiahuanaco en la época prehispánica, en este caso preinca. También podemos nosotros observar el caso del Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo del Imperio Inca, que también integró la parte altiplánica del territorio boliviano, ¿no? A raíz de la conquista inca desde el Cusco o el ombligo del mundo. También tenemos que nosotros observar desde la época virreinal, desde el virreinato del Perú, que de su creación hasta 1776, el Perú y el Alto Perú, hemos dicho que el Alto Perú es Bolivia, y ahí se encontró la mina de plata más rica de toda América y del mundo en su época. Hablamos de la mitad del siglo XVI, inicio del siglo XVII, la mina de Potosí. Por lo tanto, estamos hablando de una zona económica muy importante, una zona comercial interna, un mercado interno, comercio, repito, la ruta de la plata, ¿no? De Potosí, que actualmente queda en el actual territorio boliviano, que en esa época se llamó Alto Perú, y que conectó Potosí, la ciudad de La Paz, Puno, Cusco, ¿no? Cusco, Arequipa, inclusive Huamanga y Ayacucho, ¿no? ¿El recorrido de qué? El recorrido comercial y el recorrido de La Plata. Pero también había otro punto importante: Potosí, La Paz, y otro salía, por ejemplo, la ruta comercial salía de La Paz y llegaba al puerto de Arica, y del puerto de Arica, que era la llave comercial de lo que ahora es Bolivia o Alto Perú en esa época. Arica, el puerto de Arica, que era peruano en esa época, era el ingreso al territorio de lo que ahora se llama Bolivia o Alto Perú. Pero en 1776, ¿qué sucede? El rey de España, Carlos III, en su reformas borbónicas, su proyecto de modernizar la política, hacer un buen gobierno efectivo, el rey de España, Carlos III, decidió crear el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Pero la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que ahora es Argentina, lo que es ahora parte de Paraguay, el rey incluyó el Alto Perú lo incluyó a Buenos Aires, porque la ruta de la plata de Potosí a Buenos Aires era más directo para irse a España, en cargamentos, en barcos. Pero durante las guerras de la independencia, en 1809, el virrey del Perú, Fernando de Abascal, directamente reincorporó el Alto Perú al virreinato peruano para defender el virreinato contra el ataque de los patriotas argentinos, que querían invadir el Alto Perú para tomar por sorpresa y atacar el virreinato del Perú y que se concrete la famosa independencia del Perú. Sin embargo, esta unidad del Bajo Perú, que somos nosotros, y el Alto Perú, que son actualmente los bolivianos, volvió a ser dividido. ¿Por obra y gracia de quién? Y eso hemos visto en la clase pasada. Por Simón Bolívar. Cuando Bolívar
ingresa al Alto Perú, convocó un congreso, el Congreso de Chuquisaca, para que los altoperuanos puedan decidir el destino del Alto Perú, o ser una provincia peruana, o el riesgo que los argentinos lo puedan absorber, o mejor una creación de una república independiente. Y la mayoría de los bolivianos, bueno, altoperuanos, agradecidos por la obra y la gesta de Simón Bolívar por la independencia, los altoperuanos en ese congreso de Chuquisaca, que es una ciudad boliviana, y la Universidad de Chuquisaca, acordaron crear la República de Bolivia. Se crea la República de Bolivia en honor a Bolívar, pero el primer presidente de Bolivia es el general Antonio José de Sucre. Sucre sería el primer presidente boliviano. Pero la pregunta es, ¿y por qué entonces Simón Bolívar decidió desmembrarnos, amputarnos, quitarnos, arrebatarnos el Alto Perú? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que Bolívar en el fondo odiaba al Perú, tuvo recelo del Perú, porque el Perú está en el centro de Sudamérica y junto con el Alto Perú, el territorio, la población, la riqueza, según Bolívar, podía ¿qué? En el futuro ser una amenaza para la paz y el desarrollo de Sudamérica. Por eso los partidos nos dividió Simón Bolívar. Y Sucre es presidente de Bolivia. ¿Y cuál es el plan de Bolívar? Que Sucre nos ataque por el sur y Bolívar nos atacaría desde la Gran Colombia. Y el Perú estaría rodeado en dos frentes. Y el posible triunfo de Bolívar era que Bolívar se quedaría con Tumbes, Jaime y Maynas para la Gran Colombia, mientras que los bolivianos, con Santa Cruz a la cabeza como presidente, nos quitaría Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá. O sea, todo el sur peruano para los bolivianos. Y así Bolivia, en este caso la capital La Paz, tendría un acceso directo al puerto de Arica, a pesar que Bolivia tenía salida al mar, pero era muy lejos. Por lo tanto, este resumen histórico del caso peruano-boliviano, bajo Perú y Alto Perú, vamos a llegar a aterrizar a la confederación, a la unión de estos dos países. Este proyecto es un proyecto político. ¿Por qué político? Porque acá va a haber un líder, un caudillo, cuyo proyecto ¿cuál era? Aferrarse al poder por 20 hasta quizás 30 años. Este caudillo era el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz, que peleó la independencia del Perú, por si acaso. Pero como él quiso perpetuarse en el poder y como fiel alumno de don Simón Bolívar, alumno por sus ideas políticas autoritarias, donde prevalece el poder del dictador, del presidente, Santa Cruz quiso quedarse en el poder por 20 a 30 años. Por eso era un proyecto autoritario. Luego, en el aspecto económico, Santa Cruz apostaba una alianza comercial con Inglaterra y países desarrollados. ¿A través de qué? A través del librecambismo. ¿Y qué es el librecambismo? El libre comercio. Que el Perú abra sus negocios con los países internacionales. Importación, exportación. Y según Santa Cruz, el libre comercio era la mejor manera que el Perú puede desarrollarse. Perú y Bolivia. Entonces buscaba una alianza con el capitalismo inglés. Entonces, Santa Cruz logró derrotar a Salaverry. Hemos dicho, Salaverry se opuso a este proyecto, pero en la batalla de Socabaya, después de haber triunfado Salaverry en Uchumayo, en Arequipa, fue traicionado y derrotado en la batalla de Socabaya el 7 de febrero de 1836. Y 5 días después, el 12 de febrero, Salaverry y los 11 oficiales con él fueron fusilados en la plaza de armas de Arequipa. Y todos los caudillos autoritarios que rechazaron a Santa Cruz, como Gamarra, como Ramón Castilla, como el escritor Pardo y Aliaga, como el general Manuel Vivanco, se fugaron a Chile, huyeron a Chile. Chile va a ser la guarida de los caudillos peruanos, va a ser el refugio de los caudillos peruanos. Una vez que Santa Cruz no tuvo opositores, estableció la Confederación Perú-Boliviana. Unió los dos países, pero ¿qué hizo Santa Cruz? Santa Cruz creó 3 estados
3 estados. En la asamblea de Huaura, al norte de Lima, o sea, 10 minutos de Huacho, Lima provincia, en la asamblea de Huaura se creó el estado norperuano. Capital, Trujillo. ¿Quién fue el presidente de ese estado norperuano? El general Orbegoso, el expresidente que le dio el poder a Santa Cruz, Orbegoso. La asamblea de Sicuani, Sicuani queda en Cusco, al sur de Cusco. En esa asamblea que se creó el estado sudperuano, lo que ahora es Arequipa, Moquegua, Tana, Arica, Tarapacá, Puno y Cusco, el estado surperuano o sudperuano. Y mientras que la asamblea celebrada en la ciudad de Tapacarí, en Bolivia, se creó el estado boliviano. Si se dan cuenta, el Perú está partido en 2, estado norperuano, estado sudperuano. ¿Y cuál es la capital del estado sudperuano? La capital es Cusco. Cusco, capital del estado sudperuano. Y el norperuano es Trujillo. El Perú está partido en 2, mientras que Bolivia es 1. ¿Te das cuenta en el fondo que buscaba Santa Cruz con el tiempo? Que el surperuano se ha absorbido por los bolivianos. Pero para que Santa Cruz formalice y funcione la confederación, Santa Cruz convocará el Congreso de Tacna en 1837. En ese Congreso de Tacna, Santa Cruz es protector de la confederación. Su gobierno durará 10 años, y con derecho a ser reelegido. Pero su poder sobrepasa sobre los 3 presidentes: Orbegoso, norperuano; Ramón Herrera, surperuano; y el general Miguel Velasco, presidente del Estado boliviano. Sobre estos 3 presidentes está el protector Santa Cruz. O sea que Santa Cruz, ¿qué título tiene? Su título es protector de la Confederación. ¿Y cuál es su obra más importante? La Ley de Puertos Libres. ¿Y qué cosa es la Ley de Puertos Libres? La Ley de Puertos Libres es la apertura comercial de puertos. 3 puertos peruanos y un puerto boliviano. El comercio internacional, abrirlo, aperturarlo, libre comercio. Paita, Callao, Arica, peruano, y Bolivia sería el puerto de Cobija. Y eso provocó la protesta de Chile. Chile en ese momento, que no era nada, y Chile dependía del comercio con Perú, la costa norte del Perú. Chile le vendía trigo al Perú y la costa norte del Perú le vendía caña de azúcar a los chilenos. Y era un peligro, una amenaza, la ley de puertos libres o libre comercio. Y aparece el ministro Diego Portales, que dijo esta famosa frase: el porvenir de Chile está en el norte, y lo dijo don Diego Portales, primer ministro chileno. Esa doctrina, ¿cómo se llama? Expansionismo. Expansionismo chileno hacia el norte, hacia Bolivia y Perú, que hasta el día de hoy se cumple la doctrina Portales, expansionismo. Por lo tanto, el porvenir de Chile está en el norte. ¿Y cuál es la misión histórica de Chile? Dominar el Océano Pacífico. Impedir que Perú y Bolivia se unan, que Perú y Bolivia sean potencia. Por eso que Chile prepara las 2 campañas restauradoras. Objetivo: destruir la Confederación a cualquier precio. Y Santa Cruz declarado enemigo mortal, fuera de ley. Y preparó la primera campaña militar restauradora contra la Confederación, los chilenos. Desembarcan en donde, desembarcan en Hilo, van a Arequipa, y Santa Cruz los derrota. Los ejércitos de Santa Cruz derrotarán al chileno, el almirante Blanco Encalada, en la batalla de Paucarpata, en Arequipa. ¿Cuál fue el error de Santa Cruz, de su ejército? No aniquilar a los chilenos, no aniquilarlos. Y con este tratado de Paucarpata, Chile reconoce la existencia de la Confederación. Regresa a Blanco Encalada, rompen ese tratado y dijeron no. Y los chilenos van a preparar la segunda campaña restauradora al mando del general Manuel Bulnes. El general Manuel Bulnes, chileno, en complicidad, en el apoyo de ¿quiénes? De los caudillos peruanos, Gamarra, Castilla, Gamarra, Ramón Castilla, Manuel Vivanco, apoyarán a los chilenos. El escritor Felipe Pardo y Aliaga apoyarán a los chilenos en la segunda campaña restauradora. Desembarcan en Ancón, al norte de Lima, en el Manuel Ancón, y se van hacia la Sierra de Ancash, y en la batalla de Yungay, en enero de 1839, Santa Cruz es derrotado. Con este triunfo chileno, en complicidad con los caudillos peruanos, la Confederación queda disuelta y gana Chile la Primera Guerra del Pacífico, mis estimados estudiantes. Ahora pasaremos a hablar nuestra práctica. Vamos a ver nuestra práctica calificada de clase.